Hola, soy Juanma Espinosa, capitán del Real Jaén. Escucha los partidos de tu equipo en Canal Jaén Deportes. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Imágenes Perdidas y Desconocidas en Jaén. Hoy último domingo de abril, romería de la Virgen de la Cabeza, la más antigua de España, desde 1227, rindiendo culto a esta devoción mariana del antiguo reino de Jaén y hoy provincia del mismo nombre. Para hablar de esta primitiva imagen y de la historia de esta cofradía y de otras imágenes perdidas o desconocidas en Jaén, contamos hoy con la presencia de José Manuel Marchal, historiador, archivero de la agrupación de cofradías. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes, Hola, bienvenido. muy buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Francisco Carrillo, Paco Carrillo, pintor, director de la Academia de Arte Carrillo. Bienvenido, Paco. Muy buenas tardes, Joaquín. Y Javier Illana, profesor de la Universidad de Jaén, historiador, profesor de Historia Moderna. Bienvenido, Javi. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿dónde está o dónde puede estar la primitiva imagen de la Virgen de la Cabeza que estamos ya viendo en pantalla, José? Bueno, hay muchas teorías, hay muchas interpretaciones, ¿no? Todas las guerras generan muchos miedos, muchas leyendas, muchos falsos históricos. Y si a la desaparición se suma el hecho histórico del asedio al santuario, pues tenemos ahí dos caldos de cultivo tremendos, ¿no? La desmemoria, también que ha pasado hace mucho tiempo, pero también lo que es el conflicto, ¿no? Hay dos versiones, yo creo que son las más comunes aceptadas, que se pierde durante el asedio, durante la acción de guerra. El capitán Cortés la preserva, las personas que están allí refugiadas la esconden, la guardan. En algún momento pues parece que la ocultan, pero bueno, ante la magnitud del asalto final, pues parece ser que bueno, se pierde la imagen, se pierden muchos otros bienes artísticos que tenía
de muchísimo interés el santuario. Y luego la otra versión es que la Virgen sale, digamos de alguna manera, junto con todos aquellos refugiados familiares de guardias civiles y militares que estaban allí asilados, pues sale con ellos, alguien que la guarda, y se la llevan, dice, bueno, esa leyenda histórica, con historicidad, que se la llevan a Valencia, ¿no? Uh-huh. Mientras que no aparezca, yo creo que no hay nada en claro, que los historiadores solo podemos certificar que allí ya no está, uh-huh. Que seguramente imaginaros pues el interés que tendría la diócesis de Jaén, la iglesia de Andújar en rehabilitar esa imagen, uh-huh. Después, y bueno, ya sabemos que la imagen que preside el santuario, uh-huh. Pues es una imagen reciente de la posguerra, ¿no? Y es la que, en fin, la que preside desde entonces todo. Javi, ¿cuál puede ser el origen de esta primitiva talla hoy perdida? ¿A qué siglo podría remontarse? Bueno, antes de entrar a esto, sí. Quiero añadir una tercera uh-huh. hipótesis de las que ha dicho José Manuel, que yo he leído alguna vez en algún lugar, no recuerdo dónde, y es que incluso se ha apuntado a la posibilidad de que fueran los propios nacionales los que una vez acantonados en el santuario, antes de las barbaridades que venían cometiendo las milicias republicanas y demás, esas barbaridades que se venían cometiendo con imágenes con patrimonio artístico que iban más allá de quemarlas, sino pues de blasfemar con estas imágenes, uh-huh. De hacer barbaridades. Yo he llegado incluso a leer la posibilidad de que fueran los propios nacionales quienes, antes de hacer todo esto, fueran ellos mismos quienes hicieran desaparecer la imagen a través de algún modo, es decir, uh-huh. Antes incluso de que venga el bando contrario, de que blasfemen con la imagen, de que hagan barbaridades, pues la hacemos desaparecer nosotros y punto, ¿no? Es otra hipótesis que leí hace tiempo y que quería aportar, ¿no? Muy interesante. Respecto al origen de la imagen, que la estamos viendo ahora mismo, bueno, realmente con toda la indumentaria que tiene, al igual que hoy, ¿no? Y que solo permite ver el rostro y el niño, ¿no? El rostro de la Virgen y el niño, es bastante complicado apuntar ese posible uh-huh. origen. Si bien yo por supuesto la atribuiría a un periodo gótico o incluso románico. No sé si ya es demasiado irme atrás en el tiempo, ¿no? Tenemos en cuenta que cuando se aparece la Virgen, cuando se instituye esta devoción en Andújar, en el Cerro del Cabezo, uh-huh. Estamos precisamente en el siglo XIII, en la época cumbre del gótico, ¿no? Por lo tanto, yo la ascribiría a esta corriente. Si bien, insisto, la imagen a través de todas las fotografías que hay, por desgracia, no se ve en ninguna fotografía, o al menos que yo conozca, de talla completa, ¿no? Como sí que vemos hoy en muchas fotografías la imagen actual, sino que todas las fotografías existentes pues aparece la imagen revestida con su manto, con su corona, rostrillo, etcétera, uh-huh. Lo que nos imposibilita poder saber más acerca de la talla. Paco Carrillo, a ver, estilísticamente... Mira, yo apuntaría varias cosas. Yo soy mucho más sibelino en esto, hablando de la talla en sí. Y es que, desconocemos si solo se perdió la imagen o todo su ajuar, porque si queremos reconstruir una imagen, que la imagen ya, como sabemos, fue encargada de nuevo, que no es Parejo el que realizó la imagen. No, Parejo. ¿En qué fotografía documental se basó? ¿En qué se basó para realizar la nueva? Yo pienso, ¿vale? No estoy asegurando nada, que la imagen la tendrían oculta de alguna otra manera. No sé por si es verdad leyenda, pero me resulta extraño haber copiado una imagen sin casi ninguna referencia, ¿no? No quiere decir con esto que la imagen la tengan guardada. Después del asedio que ha apuntado José Manuel y que había apuntado, es muy difícil saber dónde estaba la imagen. Alguien tenía que quedar para contarlo, ¿no? Porque allí sobrevivió gente y es difícil que esa imagen no sobreviviera, al menos que alguien la tuviese. Como he dicho, soy muy sibelino en ese aspecto, ¿no? Me cuesta creer que alguien se llevara la imagen hacia otro sitio, como mercadeara con ella, incluso, como se ha apuntado en varias leyendas, sobre todo conjetura, obviamente, pero yo soy de los que piensa que la Virgen está en Andújar. Y la tiene alguien, alguna familia, algún poderoso, o alguien la tiene, seguro. Bueno. Seguro. Porque me extraña mucho que se hubiese copiado una imagen sin haberse visto antes del cuerpo. Entonces no hay ningún documento gráfico que lo atestigue. Me extraña muchísimo
que siendo una imagen, pues yo diría tardogótica, ya un poquito más entrada, quizás no sea la original del siglo XIII, puesto que hay algunas connotaciones estilísticas diferentes a lo que ya va a ser el gótico, pero bueno, no podemos saberlo. Pero bueno, la imagen, hay fotografías que hemos visto que la tez de la imagen es clarita, no es una tez morena. Que posteriormente se atribuyó solamente y se hizo la imagen nueva con una tez morena, cuando en la original habíamos visto que la imagen no solamente tenía esa tez morena, ¿no? Sí, estamos viendo precisamente el primer plano de la imagen, la fotografía anterior, de la imagen primitiva, en la que se observa como esa tez no es morena, sino sí está ennegrecida en algunas zonas del rostro, ¿verdad? Y ahora tendremos la oportunidad de ver, José, esta fotografía que nos facilitaste ayer, en la que aparece justo antes de su coronación canónica, donde también se puede apreciar pues que no tiene el rostro todavía ennegrecido. Efectivamente, una foto que es un documento tremendamente interesante, un documento histórico que pertenece a una colección de un historiador de la provincia, Serafín Parra. Una fotografía que está fechada, que se puede fechar muy bien. Bueno, además que tiene en el reverso la fecha de marzo de 1909, que es los meses previos a la coronación. Si nos fijamos, la estamos viendo. La vemos todavía sin la corona, con lo que luego sería coronada, ¿no? Y además vemos esa disposición extraña para nuestra estética de ahora, ¿no? En la que está colocada pues, en esa forma piramidal, acompañada por el patrón de la diócesis, San Eufrasio, y San Agustín, que es un santo al que se le ha tenido mucha devoción en la diócesis, y que, bueno, pues la tradición histórica del santuario pues lo tenía muy presente, y esas dos imágenes estaban presentes en el retablo de allí, ¿no? Era frecuente encontrar que la Virgen era dispuesta a las puertas del santuario en fechas señaladas para poder ser vista en determinadas celebraciones, ¿no? Yo llamaría aquí la atención en cosas de detalle, ¿no? Esas flores que seguramente pues no serían naturales, sino que eran joyas de las artes decorativas, ¿no? Esos jarrones que indican una porcelana muy, muy antigua. Bueno, la peana, incluso el resplandor de los plateros del siglo XVIII. Y bueno, en realidad pues el regusto tan extraordinariamente interesante que tiene toda la fotografía. Y bueno, el rostro de la Virgen, pues que se aprecia con cierta nitidez y que la vemos clarear bastante, ¿no? Sí. Sí. ¿Javi? ¿Quería aportar algo más? Bueno, poco. Poco puedo añadir a lo que dice José. Sí, que es verdad bien, que, vamos a ver en imagen el lugar donde, según alguna hipótesis, desapareció la talla. En un lugar donde se resguardaba la familia Chamorro y que fue bombardeado, como se puede observar en las imágenes, ¿verdad? Y que correspondería con esta fotografía que vemos ahora de esta tapia. José, no sé si tenéis algo que comentar. Bueno, la destrucción, el final del asedio, todos sabemos que sucede mediada la guerra civil, creo recordar que en mayo del 37, no sé si me equivoco de memoria, la guerra civil termina en el año 39. Desde el final del asedio hasta el final de la guerra civil, todo lo que es el Cerro del Cabezo queda en un abandono pues importante, ¿no? Cuando luego se puede documentar todo lo que ha quedado y en fin, reemprender la reconstrucción, yo creo que la inclemencia, el tiempo había borrado mucho, incluso la vegetación, algunos pues ladrones, rapiñadores, pues habrían hecho allí también su agosto, y que sería muy difícil de recuperar muchos de los bienes que allí hubieran quedado. Y como dice, esa tradición que tiene historicidad, es decir, no le negamos autenticidad, sino que tiene visos de posiblemente ser cierta, dice que se esconde en una de las casas, en alguna de las dependencias del santuario, y ahí es donde se le pierde la vista, ¿no? Yo incidiría en eso, que al terminar la guerra civil se tiene un interés casi detectivesco por rastrear dónde está.
y al hilo de lo que nos decía Paco anteriormente, ha pasado mucho tiempo, la picaresca ha podido fundir, alguien ha podido robar no solo la Virgen, sino muchísimos de los ornamentos y obras de arte de mucha categoría y de mucho valor histórico y artístico que había en el santuario, que se hayan revendido, que se hayan fundido, que hayan salido al mercado internacional de arte, tantísimas hipótesis. Bueno, claro, es que, sí, Paco. No, apuntar, claro, si la imagen fue guardada, se le quitó todo a jugar y es una imagen aproximadamente de unos 40 o 50 centímetros, vete a saber dónde puede estar, se pudo vender un anticuario, lo han podido hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que es imposible, o incluso cabe la posibilidad de que se destruyera en alguno de los asedios, incluso se iría ardiendo o se utilizase para cualquier otra cosa. Efectivamente. No lo sabemos. Entonces, bueno, esa leyenda lo que alimenta también esta gran imagen y, bueno, a la patrona de la diócesis. Y, bueno, pues no deja de ser más, bueno, otra leyenda más, ¿no? De todos modos, sí que se conserva gran parte de la ajuar de esa primitiva imagen y que bueno, se emplea a día de hoy para, no sé si ya para vestir al actual, pero sí que en el museo del santuario que abre bastante poco. Vamos, yo sí que voy con cierta frecuencia y realmente pocas veces veo abierto ese museo, ¿no? Pero bueno, cuando he tenido la suerte de entrar... ¿Cómo? Que de ahí, de eso que tú estás diciendo, de que yo dude, de que no se pierda el ajuar, que es mucho en metálico lo que estamos hablando, que hombre, es plata dorada, es oro, y que se pierda la Virgen, ¿no? Yo soy musiolino, yo sigo pensando que la Virgen está... Pero, y sobre todo ajuar textil, patrimonio textil, claro. O sea, se conservan muchos mantos del siglo XVII. La Virgen de la Cabeza tiene infinidad de mantos. Claro, y entre ellos se conservan muchos de la Edad Moderna, del siglo XVII, XVIII. Se conservan algunos expuestos en el museo del Todavía sigue siendo frecuente que las camareras, en cualquier cofradía, en cualquier devoción, tengan en casa muchos objetos, muchos bienes, y específicamente los mantos y lo que es los ornamentos así pues de las imágenes de vestir, ¿no? Yo sospecho, en esto soy un completo desconocido, yo sospecho que muchos de los vestidos y mantos de la Virgen pues seguramente se salvan porque están en casa de particulares. Porque tenéis que tener en cuenta que el santuario no solo tenía el camarín donde estaba la Virgen, sino que había muchos altares, había muchísimos otros bienes artísticos de los que apenas nada, no sé, fragmentos de piedra. Claro. La reja es quizás el testimonio más elocuente de eso. La reja quedan fragmentos que luego pues la consiguen reconstruir y que está todavía pues, presidiendo esa capilla mayor, ¿no? Sí. Bueno, y la devoción de la Virgen de la Cabeza en Jaén Capital ha sido históricamente también relevante, José Javi, con una ermita propia, luego en convento de capuchinos. Contanos un poquito rápidamente de la historia de esta devoción en Jaén Capital. Javi, por ejemplo, José, con quien quiera. Eso te iba a decir, que a lo mejor Javi podía dar más retazos. Yo sí invitaría a todos nuestros oyentes a deleitarse en la iglesia de San Andrés con una pintura que hay maravillosa del siglo XVII, creo que es anónima, donde se recrea la romería y que yo creo que es una de las únicas, lo que nos habla de esa antigüedad de la devoción a la Virgen en nuestra ciudad. Yo sí leí una cosa de las que publicó nuestro cronista desaparecido López Pérez, que hablaba de que la salida de la cofradía de Jaén a las fiestas de Andújar era un acontecimiento extraordinario en la vida de la sociedad de nuestra ciudad, que se lanzaban cohetes, que la gente salía a despedir, que bueno, se contaban por cientos y en algunas ocasiones por miles las personas que peregrinaban a Andújar con la cofradía de Jaén, ¿no? Javi. Sí, bueno, respecto a lo que mencionabas de la existencia de una ermita de la Virgen de la Cabeza en Jaén, bueno, esta ermita puedo apuntar que se construye siguiendo a la magna obra de Deán Mazas, ¿no? Siempre fuente de referencia para cualquier estudio de historia jiennense. Hablamos del retrato al natural de la ciudad de Jaén, ¿verdad? Efectivamente, del retrato al natural de la ciudad de Jaén. Apunta el Deán Mazas que
Es en 1621 cuando se funda la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jaén. Y también se apunta al señor obispo Baltasar Moscoso y Sandoval como gran benefactor de la devoción de la Virgen de la Cabeza y de la construcción de esta ermita en la ciudad de Jaén. Si bien no conozco exactamente dónde estaba ubicada esta ermita en concreto, no sé si José Manuel sabría, Bueno, cualquiera de vosotros. creo que era la actual Alameda, ¿no? En el entorno de la actual Alameda. De las Bernardas, Sí. Exacto. Bueno, y actualmente, y ya vamos a enlazar con el siguiente bloque del programa, la Cofradía de Jaén de la Virgen de la Cabeza tiene su sede en esta iglesia que quizá no reconozcan, la iglesia de la Merced, con su retablo que fue salvajemente destruido en la Guerra Civil del 36. Javier, José, Paco. Otra pérdida, ¿no? Otra de las grandes pérdidas patrimoniales de nuestra ciudad en esos 3 años salvajes de guerra civil, en la que no se supo respetar el arte, independientemente de la religiosidad y lo religioso, no se supo respetar, ¿no? Actualmente sigue estando, como dices, allí, en un altar muy curioso, algo, digamos, desencajado, ¿no? Está un poquito apartado, pero bueno, como estamos viendo en las imágenes, fijaros qué iglesia conventual de la Merced teníamos, ¿no? Esto nos hace reflexionar de la pérdida de identidad que hemos ido teniendo justo después de la Guerra Civil, que hemos comentado en alguna ocasión a micrófono cerrado, cuando terminamos los programas y vamos preparando también otros, y es esa pérdida identitaria de qué hacer y cómo hacer, por ejemplo, en la preparación de una romería, por ejemplo, cuando había que ir al cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque muchísimas de las personas que están viendo en esa fotografía, esta fotografía posiblemente puede ser de los años 20, finales de los 20, mediados de los 20, no estaba ya después de la guerra porque muchos fueron asesinados, muchos fueron, digamos, encarcelados y hubo una pérdida identitaria importante. Esa pérdida identitaria se traslada también a la romería de la Virgen de la Cabeza, puesto que, digamos, la salida hacia el cabezero era desde esta sede. Igual que pasa en todas las procesiones de Semana Santa, que podemos ver en las imágenes, donde finalmente, pues cuando retomamos la actividad religiosa, nuestra Semana Santa, nuestras cofradías de gloria, nos damos cuenta de que hay una pérdida y un vínculo de desunión, ¿no? Que se nos va, que es el quehacer de las cosas. Tenemos que recordar que todo esto es cierto y es nuestra historia, no solamente de las imágenes de la Semana Santa, sino también de muchas cofradías de gloria que no soportaron la guerra civil y que quedaron en el olvido. Y eso no pasó en Jaén por la fuerza que tenía la Virgen de la Cabeza, pero sí pasó con otras muchísimas cofradías de gloria, que eran muchísimas, como Javi y José Manuel saben, eran muchísimas las cofradías de gloria que había, entre ellas esta de la Virgen de la Cabeza, que perdió fuerza, obviamente. Vemos el gran desfase, digamos, que ha tenido en cuanto a su maquinaria, ¿no? Es decir, de corpus de hermandad, y poquito a poco pues van generando esa devoción que yo creo que toda la provincia y toda España tiene, porque la Virgen de la Cabeza tiene devoto en toda España. Sí, volviendo un poco a eso, a la reconstrucción, no la reconstrucción del santuario, ¿no? Sino la reconstrucción de la devoción, en fin, de la vocación de la Virgen de la Cabeza después de la Guerra Civil. Hay que destacar en gran medida el papel de todos los pueblos que rodean a Andújar, no solo de Andújar con su cofradía matriz, sí, por supuesto, pero también juegan un gran papel los pueblos de la provincia de Jaén, especialmente los que circundan el término municipal de Andújar, por el gran impulso que tuvieron para con esta devoción de la Virgen de la Cabeza, ¿no? Me estoy acordando de pueblos con muchísimo arraigo de la Virgen de la Cabeza, pues como son Marmolejo, como es Martos, Torredonjimeno, ¿no? Pueblos en los que la devoción a la Virgen de la Cabeza trasciende incluso a las propias devociones del pueblo, incluso trasciende a las propias patronas de los pueblos, y que fueron estos pueblos los que en gran medida contribuyeron a levantar esa devoción después de la guerra civil, ¿no? Sí. Bueno, y de este retablo podemos hablar perfectamente de un retablo barroco del 18 por su tipología, ¿verdad? Sí, fijaros, la actual iglesia de la Merced es consagrada en 1727, ya iniciado el siglo XVIII.
Los mercedarios se habían trasladado de Extramuros, fuera de la ciudad, en 1580, a donde está actualmente, digamos, la Merced. Y durante todo el final del siglo XVII se reemprendió la obra del actual edificio y fijaros, hasta 1727 no se concluye. Casi 40 o 60 años después no es cuando se emprenden las tareas de este retablo. En lo que yo sé, no se sabe casi absolutamente nada de él, si no es por esta fotografía, que es todo un documento histórico. Sin duda. Lo que estamos viendo es también una escena muy concreta de la historia de nuestra religiosidad, porque tampoco identifico si es la salida o la entrada de la cofradía. Entiendo que es la entrada, porque hay luz natural, como si estuviera abierta la puerta de la puerta principal. Lo parece, sí. Parece ya la mañana del Viernes Santo, y además hay elementos, fijaros, en la hornacina central que está velada. Está velada. La iglesia vela sus imágenes al final de la Cuaresma y las desvela precisamente a la noche del Viernes Santo. Es decir, todavía en la Merced no se había celebrado los oficios. Los primeros oficios de Viernes Santo que se celebraban en la ciudad era por privilegio antiguo que tenía la congregación del Santo Sepulcro en San Juan. Y hasta el ocaso de ese viernes no se desvelaba. Por lo tanto, se nos oculta un poco, pero sabemos que en ese año 27 la iglesia de la Merced es consagrada a la Virgen, en concreto a la Virgen de la Merced. Y si nos fijamos en esas calles laterales, vemos unos hábitos blancos, seguramente de santos, que fijaros, con esa definición es imposible incluso adivinarlo, pero podemos imaginar un San Pedro Nolasco, un San Pedro Pascual, que son los santos, pues digamos, directores de la Orden de la Merced. Hasta 1885 no nos llegarán a Jaén la comunidad de claretianos, y en la fotografía, en esos años 20, serán ya los claretianos los que estarán ahí presentes como comunidad directora. No es hasta 1970 cuando la Merced es creada parroquia. Es decir, tenemos una historia institucional en el edificio, pues que complica un poquito comprender un poco, pues, toda esa cronología. El retablo, yo haría un comentario breve. Hay que tener muy presente dos retablos que existen todavía hoy. Uno está en San Bartolomé, que es el retablo de la capilla sacramental, la de la capilla de la Virgen del Carmen y Ánima. Si hoy nos fijamos por esos estípites, esas columnas, esos motivos repiten mucho. Ese retablo no sabemos quién lo hace. Y luego un retablo también céntrico en el corazón de la ciudad, que es el retablo de San Clemente, del convento de la Inmaculada de San Clemente, en la actualidad, pues que también reproduce, pues, todos esos modelos. Pero sí tenemos un retablo en San Andrés, el de San José, que reproduce varios modelos, y de ese sí sabemos su autoría. Y su autor es un tal Domingo Belluga, lo ejecuta en 1760. Es un desconocidísimo tallista de nuestra historiografía, pero bueno, sí tenemos ciertas nociones. Muy recientemente, en el año 2019, un investigador de temas históricos y de arte, Juan Pedro Lendínez Padilla, ha publicado en Pasión y Gloria un artículo precisamente en el que aborda la autoría del retablo de la Coronada. Y precisamente se documenta, incluso ha escrito también un artículo en este último número de Pasión y Gloria referente a los retablos de la catedral, y nos habla de un tallista, de un autor de retablos como es Colmenero, José Alonso Colmenero. Y si observamos en el retablo mayor de San Andrés, muchos de los estípites que vemos, tanto en la Magdalena, veíamos el otro día, como vemos ahora en la Merced, se repiten. Sí. A falta de la confirmación documental, yo creo que este retablo es perfectamente enmarcable en todos esos maestros en torno a José de Medina, Alonso Colmenero, Luis de la Barrera, este desconocidísimo Domingo Belluga, que llenaron nuestras iglesias de retablos barrocos, que todavía tenemos algunas perlas muy escogidas y que son tesoros maravillosos. Y muy desconocidos en muchos casos. Manuel, sí, Javi.
José Manuel, volviendo a vuestra revista de Pasión y Gloria de 2019, leí en un artículo, no recuerdo si era este que tú mencionas, hablar de Son un dos, tal Pedro Cano de la Vega, un retablista también, que también hace un retablo para la Merced. No sé si, creo que es uno de los laterales. ¿Puede ser? Ahí tienes ¿O, la o clave. era este? ¿Cómo? No sé en concreto al retablo que te refieres o se refiere el artículo, pero Sí. yo creo que ahí está la clave del seguimiento de todo este tipo de trabajos para la Merced. Hay que pensar que están trabajando en esos 40, 60 años, han terminado la arquitectura y en el año 27 se ha consagrado la iglesia. No quiere decir que estuviera terminada en ornamentación, en cubierta, en torre, sino que han podido consagrarla. Se puede celebrar la misa sin estar a la intemperie, ¿no? Desde ese año hasta la irrupción en Jaén, la irrupción del neoclásico es bastante temprana. En los años 80 del siglo XVIII ya aparece el neoclásico. Es decir, en esos 40 ahí está ya está la clave y no hay tantos escultores. No hay tantos escultores trabajando en el retablo, en los retablos. Bueno, la iglesia... Sí, adelante Paco, sí. Decía que por tamaño posiblemente sea, después del que hay en el altar mayor, era el retablo más grande que había en Jaén, porque yo diría que sí. Los que conocemos el convento de la Merced, la iglesia de la Merced, nos damos cuenta de la pérdida tan grave y tan grande de ese altar, que hoy hacer un altar de ese tipo sería indecorosamente caro, vamos, inclusive. Nadie se ve ahora mismo de yo creo que es de un tamaño enorme. O sea, de hecho, aunque viajemos por ahí, nos va a costar ver retablos de este tipo en alguna iglesia. No digo en catedrales, que sí lo hay, pero es de una dimensión muy grande, muy grande. Bueno, es que las proporciones de la iglesia de la Merced son importantes, enormes. Son muy grandes, son una iglesia con 3 naves y, bueno, en el altar mayor, como vemos, cabía un extraordinario retablo y una pérdida profundísima, de las que quizás más dolor nos causa al ver este tipo de fotografías, los que conocemos estas fotografías, de toda la pérdida que hemos tenido. Y bueno, pues no solamente este retablo, digamos, cayó, sino pues ya hemos hablado de otros tantos, de San Juan, la Magdalena. Por suerte, pues tenemos, como ha dicho José, ha apuntado algunas pistas de quién pudo trabajar y nos consta que fueron tallistas de la tierra, ¿no? Que eran de aquí. Pero fijaros qué arquitectura tan bonita. Qué bien trabaja ustedes. Muy bien. Bueno, en la iglesia, en la parroquia de la Merced, aparte de la cofradía de Gloria de la Virgen de la Cabeza, que ya hemos mencionado, radica otra cofradía muy querida en nuestra ciudad, muy cercana a algunos de vosotros, que es la cofradía de los estudiantes. Cofradía que en su origen, bueno, no procesionó la Dolorosa de Martínez Cerrillo, sino otra que vamos a ver a continuación. Paco Carrillo, esta es la primitiva Dolorosa de los estudiantes, esta es la primitiva Virgen de las Lágrimas. Pues una imagen, para mí una imagen bellísima. Desconozco por qué la cofradía en su época pues cambió la imagen, que bueno, pues estaba digamos en el convento de propiedad de las Carmelitas Descalzas. Perdona, ¿estaba y está allí? Sigue estando. Mira, creo recordar, para el 50 aniversario o el 70 aniversario de la hechura de la imagen, sí. Se expuso, no, es reciente, estoy hablando de memoria, pero puede estar en torno a 10, 15 años, no más. Se expuso la imagen en el mismo convento. Yo la descubrí allí y me enamoré de la imagen porque no entendía el por qué se había cambiado. Supongo que sería por la propiedad, ¿no?, de la condesa de Fuenrubia, quien fue la que Fuenrubia, ¿verdad? La que tenía la propiedad. Y bueno, está en el convento y sigue allí. A mí me parece una exquisita imagen. No es que sea una pérdida, porque bueno, que estuvo con la cofradía, pero creo que no se supo mirar, o hubo algún detalle más por medio, por la que la cesión de la imagen pues no pudo digamos, ejecutarse durante todos los años, como así ha sido con el Cristo del Bambú, que lo siguen prestando las monjitas de Santa Clara todos los años. A mí me parece una imagen de corte granadino, una bellísima imagen, como estáis comprobando, y bueno, pues que apuntar pues ese corte clásico, ¿no?, granadino, con su boca cerrada, una boquita pequeña, la nariz larga, no una nariz puntiaguda como estamos acostumbrados a ver ahora, y de una serenidad absoluta.
la echo de menos en el aspecto de que es una gran talla que creo que Jaén podría recuperar, ¿no? Por lo menos que estuviese al culto. No sé si hoy en día la está, sé que está dentro, y sería oportuno pues, conocer esta imagen de primera mano, porque es una gran desconocida de las imágenes que todavía nos quedan. Es una imagen, posiblemente, pues estamos hablando de mediados del 19, rondando 20 quizás, ¿no? Y bueno, el corte que tenemos, si veis, os puede parecer bastante a la Virgen de los Dolores de la Veracruz. Sin Tiene duda. un aire muy similar, ¿no? Muy granadino, como Bueno, tú has dicho. muy granadino. Domingo Sánchez Mesa recoge todo ese rigor barroco de los tallistas, de los escultores granadinos, y bueno, pues esa similitud pues está presente. Pero decir que esta imagen es de 19 medio alto, aproximadamente, lo calculo por la hechura que tiene. Fijaros qué imagen tan bella, me parece una sensacional imagen. Una sensacional imagen. José. Yo creo que debe de ser de las imágenes de Candelero y de Dolorosa más importantes que hay en las clausuras de Jaén. Sin duda. Siendo las que se conservan, hombre, de menor tamaño, ¿no? Pues yo creo que es la de mayor en este caso, pero la de mayor valor artístico, ¿no? Y bueno, y si se suma, pues que fue la primera titular de la Cofradía de Estudiantes, pues le suma eso, ¿no? Yo quería hacer notar dos cosas. Gracias al fondo que el archivo de la agrupación de cofradías tiene en las fotografías de Rosselló, pues podemos tener, estas fotos son de ese fondo de Rosselló, ¿no? que es inmensamente rico y bueno, y generoso en datos de la antigüedad de nuestras cofradías y nuestras devociones, ¿no? Y luego, en segundo lugar, pondría el foco en que los conventos han sido digamos, los nutrientes de muchas de nuestras cofradías, ¿no? Piedad y Estrella, quizá el primer modelo a seguir, ¿no? Pero los conventos son también fuentes de inspiración artística y de, digamos, son los invernaderos, la cuna de muchas de nuestras cofradías, del gusto específico de las cofradías de Jaén, ¿no? De nuestra Semana Santa. Bueno, pues si os parece, dejamos esta Dolorosa tan interesante de la Cofradía de los Estudiantes y vamos a ver un espacio urbano de nuestra ciudad muy vinculado a las cofradías. Muchas de ellas pues tienen su itinerario por aquí, una calle perfectamente irreconocible. Javi, José, Paco. La calle Rastro. Mi rastro de la calle, como diría, darle la vuelta, ¿no? Bien. Es que, claro, nos pone estas imágenes y los que nos gusta sentir la historia y estudiarla, y por lo menos yo no soy un experto como Javi, como José, ellos pueden documentar esta imagen muchísimo mejor, incluso todo lo que aparece y toda la pérdida que hemos perdido, valga la redundancia, es esa imagen. Es que casi es irreconocible la calle del Rastro. Yo ya no le llamo calle al rastro porque cuando empecé a estudiar y a ver un poco la imagen de ese Jaén perdido, ese Jaén que no han robado, la ignorancia, la incultura, aparte de otras cosas, es una calle, para mí, ya te digo, irreconocible, mi rastro de la calle del Rastro. Es increíble cómo hemos podido perder ese gusto, esa, digamos, dignidad, siendo Jaén una ciudad pobre, ¿no? Una ciudad noble, ¿verdad? Pero teníamos un romanticismo muy bonito. Claro, las primeras cancelas que se ven, ¿no? Las primeras balcones muy típicos con el tejadillo, esas torretas cuadrangulares, sí, hemos perdido unos tesoros. Y a mí se me eriza la piel cuando veo estas imágenes, porque son las imágenes de mi ancestro, de mi pasado. Yo, mi familia, desde hace muchísimos siglos, tengo constancia de que han sido y son de Jaén. Entonces, por ahí pasaron mis antepasados, por ahí vivieron mis abuelos, por ahí vivieron mi familia. Se ve también el antiguo camerín de San Antonio, del que ahora seguramente hablarán Javi y José Manuel, y se ve pues esa singularidad de esas casas tan típicas nuestras. Se ve nuestra sierra, nuestro castillo de Santa Catalina. A mí se me eriza la piel, como digo, y me duele bastante no reconocer ese Jaén tan cercano, porque es que es prácticamente el centro de Jaén hoy en día. Esto es antes de ayer. Y bueno, pues fijaros la pérdida tan grave. Esa foto tan típica con hombres con capa, que íbamos con capa hasta hace muy poco, capa y sombrero. Qué nobleza, no hacía falta
ir a una universidad para ser noble y ser, digamos, tener esa dignidad que hoy falta tanto en esta humanidad que se echa de menos. Sí, porque yo siempre digo que lo cateto tiene solución, pero lo hortera no, ¿verdad? Es un camino de no retorno. Ahora estamos en la etapa hortera, esa etapa en la que todo vale, pero Sí. antiguamente no hace tanto se hacían las cosas con muchísima dignidad. Piensa que había personas en esas cancelas, en esos portales, haciendo pleitas, que era de uso común, había gente haciendo zapatos, había personas trabajando el esparto, había digamos, personas de una calidad humana no oculta de libros, no leídos, ¿eh? Pero que hacían la subsistencia de la población, lo hacían con una dignidad que de verdad nos falta hoy en muchos casos. Una vez leí en un libro se llama sobre la historia negra de España, decía la autora que ahora salen los analfabetos de las universidades, lo cual estoy casi de acuerdo con ella, matizando evidentemente algunos aspectos. ¿Está viendo mucho inglés, o sí? Sí, muchísimo inglés y tiene muchas horas de estudio, pero luego le falta una cosa que es la dignidad humana. Y esta imagen nos representa la dignidad, independientemente de la historia, que ahora están ellos para hablar de esta historia. A mí veo esa puerta de cuarterones, veo esas cancelas, veo esos barrotes, veo una historia, veo un trabajo que realmente me pone la piel y el corazón con bastante dolor, porque no reconozco a mi Jaén Viñales. No lo reconozco. En fin, algo lamentable. Analicemos la fotografía desde el primer plano hacia el fondo. Lo que se ve a la izquierda, José Javi, es la posada del Santo Rostro, si no me equivoco, donde se dice que se albergó el propio Miguel de Cervantes. El propio Cervantes, efectivamente. Y como recuerda precisamente en un artículo que publica hoy Ramón Guisá en el blog En Jaén donde resisto, ahí se albergaban también los romeros de Colomera antes de iniciar su camino hacia el Cerro del Cabezo. Hacia el cerro, sí. Bueno, es que esta fotografía en general nos evoca hacia, como decía Paco, hacia esa Jaén del pasado, hacia esa Jaén montaraz y serrana de la que hablan los relatos de viaje, ¿no? Esa ciudad que, aunque en la actualidad sí que sigue teniendo ese tinte serrano, pero desgraciadamente ha perdido esa otra característica de montaraz, ¿no? Porque bueno, esa vida tan rural que dentro de que Jaén era una ciudad, pero tenía muy presente el mundo rural, el mundo, y bueno, eso es algo que Jaén ha perdido totalmente, ¿no? Y bueno, esas casas regionalistas, con un regionalismo yo diría que propio de Jaén, ¿no? Tristemente desaparecido, y donde vemos todas estas casas tenemos horrorosos bloques de piso sin criterio urbano alguno, ¿no? Y bueno, al fondo ese camarín de San Antonio tristemente desaparecido nuevamente por el crecimiento urbano de la ciudad, pues por el simple hecho de ensanchar una calle, ¿no? De destruir ese. Lo vemos ahora en el centro de la fotografía. Ahora. Efectivamente. Y no el camarín volado. El camarín no estorbaría, que hoy en día tampoco estorbaría. Efectivamente, pero que bueno, pero que fue también tristemente destruido. Y bueno, también podemos presenciar al fondo la espadaña de San Agustín, ¿no? Y más atrás incluso hay, bueno, lo apuntaremos ahora después, ¿no? Pero aparece también un monumento, un edificio, al parecer conventual, ¿no? Por sus proporciones, por sus dimensiones, y que, bueno, ya me adelanto a plantear un poco la pregunta de si podría ser ese antiguo convento de la Coronada que estaba ubicado en la Puerta de Marto, cerca de la Puerta de Marto de la ciudad de Jaén, del que ahora vamos a hablar, ¿no? Bueno, supongo que será ya el edificio posterior, José, ¿verdad? De 1621, es decir, claro, donde actualmente está la Plaza de Rosales. Tenemos que pensar que la foto está hecha con una... Bueno, yo quería hacer un apunte sobre la historia de la foto que procede, por cierto, de la Biblioteca Nacional de Francia, si no me equivoco. La foto es que es un documento muy singular en el sentido de que quiere recoger algo. La foto es de 1889. Es un encargo de la Sociedad Geográfica Francesa a una serie de fotógrafos para documentar las modernidades. Ojo, las modernidades y las cosas vistosas
de las ciudades españolas. Esta vista es la vista digamos, del Jaén pujante, del Jaén industrioso, comercial. La vista es precisamente de la calle que era el corazón del comercio, de la visita de los forasteros a hacer compras, a hacer muchísimos tipos de gestiones, ¿no? Y claro, lo que aparece fotografiado ahí es el sentido de la calle, pero como lo que se ha producido en nuestra historia es la destrucción sistemática de nuestro patrimonio, la foto lo que se convierte en un documento de reconstrucción histórica. Y como bien habéis comentado, bueno, San Antonio en segundo término, detrás San Agustín, la Torre de San Juan y efectivamente el segundo convento de la Coronada, el que se construye en el siglo XVII, porque el convento de Carmelitas, la comunidad de Carmelitas Calzado, en este caso, ha tenido dos sedes, una extramuros, fuera de la Puerta de Marto, en una ermita medieval que a partir de 1511 pues se establece allí la comunidad de Carmelitas Calzados, y luego en ese fenómeno tan nuestro de Jaén, que junto con los camarines volados que veíamos ahí, el de San Antonio, es tan específico de nuestra ciudad, nuestros conventos extramuros son desplazados a lo largo de los siglos XVI y XVII al interior de la ciudad. El convento de la Trinidad, el convento de la Merced, el convento de las Clarisas de Santa María de Gracia, es decir, el actual de Santa Clara, los carmelitas Calzados incluso los franciscanos, aunque esa fundación es extramuros y digamos el mismo crecimiento de la ciudad, el convento de San Francisco digamos, recogido ahí. Es decir, el único convento que no ha cambiado de ubicación histórica sería Santo Domingo, los dominicos. El resto han cambiado todo de ubicación. La propia necesidad de las órdenes de hacerse presentes en el entorno urbano les lleva de salir extramuros, donde había mucha gente, donde había actividad, pero donde no hay esa excepcionalidad del urbano, que es la posibilidad pues, de recibir rentas, de que las familias quieran enterrarse y construir a sus expensas capillas funerarias, recibir pues, toda la serie de fundaciones, donativos, ¿no? Y bueno, esta foto es seguramente el testigo de esa riqueza urbana de nuestra ciudad religiosa y luego pues también de esa destrucción. Imaginaros la calle actual Madre Soledad Torre Acosta, con ese convento, sin haber retranqueado esa iglesia, destruida prácticamente en su totalidad, porque el hecho de fijar la acera y romper toda la cabecera, es decir, como lo vemos hoy, es completamente distinto a como era. El camarín sería la cabecera. Sí. La entrada estaría por la actual puerta que está tapiada, dando a la plaza, ¿no? Y incluso, pues bueno, todavía mantiene la espadaña a la parte de atrás, pero yo quería haceros notar la cuestión del camarín. Aquí lo tenemos en imagen precisamente, el camarín volado de San Antonio. Los camarines volados son algo... Tendremos tiempo, perdona José, en otro programa de profundizar en eso, porque es algo muy de Jaén, pero simplemente apuntarlo. Merece la pena detenernos en concreto en esa especificidad concreta de nuestra ciudad, que son esos camarines volados a zonas urbanas, es decir, no como ahora que podemos pensar a patios o a zonas que no son visibles, sino a lugares visibles precisamente para hacer el efecto de camarín, que las imágenes, las devociones sean visibles desde fuera, en momentos fuera de lo religioso, ¿no? Que los fieles que van por la calle, la gente que va a coger aceituna por la mañana, se asomaran y vieran en el camarín su imagen de devoción. El caso de Jesús Nazareno en la iglesia de San José, ¿no? Era visible por la ventana, incluso pues, bueno, tenía un fondo religioso, ¿no? Aquí vemos precisamente los días en los que fue demolida esa cabecera, ¿no? Yo creo que un atentado. Totalmente. Y sobre todo porque vemos la absoluta falta de necesidad de ese tipo de reformas, ¿no? Claro, es decir, para ganar un poquito de anchura, simplemente. Le dieron la anchura al bloque de piso y se la quitaron a San Antonio, que lo derribaron. Es decir, prefirieron... Una cuestión crematística. Sí, absolutamente. Yo creo que es algo intencionado, algo estudiado con un plan.
inexcusable. Aquí no hay excusa. Tráfico de influencia, seguramente, ¿verdad? Bueno, ¿sabes? No sé. Pues lo han tenido que hacer muy mal durante todas estas décadas, puesto que Jaén no es rica por esos tráficos de influencia, ni se ha notado. Seguramente lo habrán notado solamente los politicuchos malos que hemos heredado, que tenemos y que teníamos, porque vamos, cuando vemos las imágenes de la calle El Rastro, Madre de la Torre de Acosta, por esa fuente documental, yo la desconocía hasta que la pusimos por este medio, es un atentado para hacérselo mirar, y Jaén yo creo que está a la cabeza de estos atentados, porque daría para muchísimos programas hablar de este despropósito urbanístico que ha asolado a Jaén. Yo lo llamo plan premeditado de destrucción. No hay otra hipótesis. Si esto no es Pero lo más grave, con el único interés, yo insisto en esta idea, del beneficio económico y particular de unos pocos. Porque aparte del desconocimiento o sensibilidad. Bien. Fijaros, es que ni siquiera, es solo por poner la calle recta. Sí. Es un criterio aleatorio. Bueno, aquí hay un bloque de pisos de por medio y ahí ya podemos... Bueno, pero en otras ocasiones ni por eso, ¿cierto? Sí, no, pero fijaros que hay muchos otros casos. ¿Qué sentido tiene la ocultación en el siglo XX del camarín de Jesús? De lo que ahora vemos del camarín volado. El de la Virgen de la Capilla, que ahora... que está dentro de la casa museo, pero que ha estado oculto a nuestra vista hasta los años 80, ¿no? Sí. Es decir, hemos salvado lo poco que tenemos porque estaba escondido. Lo poco que tenemos así resaltable, fuera de la catedral, en los grandes templos que eran prácticamente imposibles de derruir, lo poco bueno, discreto que tenemos es porque estaba escondido. Y sigue escondido. Y vamos, da hasta miedo que hagamos este programa. Me pone la piel de gallina porque le damos las pistas a los enemigos del patrimonio para destruirlo en 20 o 30 años. Sin duda. Bueno, vamos a quedarnos con, como sugería Humberto Eco al final de su obra Cumbre, su novela tan conocida, de La Rosa. Casi solo nos queda el nombre de este convento, casi solo nos queda el nombre y nos queda este relieve que se conserva en el Museo Provincial de Jaén. Relieve procedente del retablo de la Coronada. Una preciosidad. Paco. Otra de las joyas que tenemos en nuestra ciudad, desconocida por muchos, un relieve, fijaros en la manufactura de cómo está ejecutado el relieve que estamos viendo, de un preciosismo extraordinario. Cuando desconocemos nuestro patrimonio, cometemos la imprudencia de ignorar que tenemos una historia, que tenemos una escuela, un taller, unos artífices que, o venían a Jaén a hacer las cosas, o bien eran, nuestros propios artesanos y artistas los que lo hacían. Fijaros qué preciosidad, qué relieve, con qué, soltura está tallado, está dibujado esos pliegues, ese respeto. El deterioro es notable, pero es de lo poco que nos ha quedado del convento, por no decir casi, ¿no? Porque la mitad está también, la otra, la tornada está en otro sitio. Bueno, es lo que hemos ido heredando. Yo animo a muchísimos oyentes que nos estén escuchando que se acerquen a conventos, como decía José Manuel, que se acerquen al museo, que se acerquen a muchísimos libros para descubrir todo lo que tenemos oculto. Desgraciadamente, lo que tenemos oculto ha perdurado. Sería hacérnoslo mirar. ¿Por qué lo que se ha quedado oculto no ha perdurado y aquello de lo que tenemos que hablar, exportar ha sido dilapidado de una soltura extraordinaria? Si esto está aquí, imaginaos lo que habría, ¿no?, en el convento. Imaginaos lo que habría. Ya podemos hablar del expolio de los franceses, podemos hablar de la iconoclasia de la República de los años 30, podemos hablar de la Guerra Civil, podemos hablar de la destrucción masiva que hemos tenido durante los últimos 60, 70, 80 años de no cuidar nuestro patrimonio, porque nuestro patrimonio lo hemos cuidado y lo hemos punteado de una manera atroz. Todos recordamos casos significativos y muy significantes solamente en nuestra ciudad de pérdida patrimonial por la piqueta. Por ejemplo, poner el Teatro Cervantes, del cual seguramente hablaremos.
entre otras muchas cosas. Edificios magistrales, palacios condenados hasta años que han perdurado prácticamente hasta el siglo XXI, como es el Palacio de los Uribe, que era un monumento big, estaba protegido y se tiró. Fijaros, Jaén, la tozudez de sus gobernantes, cómo han ponderado por no quedarse con nada. Esto es espectacular, la imagen que estamos viendo. Es de una sencillez a la hora de trabajarlo. Fijaros qué relieve tan bello. Es un bajo relieve en el que podemos ver ese movimiento de la expresión. Ahí estamos viendo una imagen también, la portada de la coronada, y a la derecha estamos viendo lo que es el convento. ¿Cómo hemos estado en Jaén para deshacernos de ese patrimonio? No lo entiendo, porque hay veces que es que el significado de hacer pisos, no lo sé, ¿no? Claro, a mí me encantaría llegar a la Plaza Rosales y haber entrado a ese convento, que hoy seguramente pues sería una iglesia, y encontrarme con este relieve, ¿no? Este magnánime relieve, fijaros qué soltura, cómo está trabajado. Un retablo entero, ¿no? Un retablo, pero fíjate lo que no ha quedado, o sea, que no ha quedado algo apolillado, con falta de criterio a la hora de guardarlo seguramente en algún momento, es decir, no ha quedado como, ¿esto qué es? Esto es lo viejo, ¿no? Y casi con total seguridad, obra de José de Medina. Casi seguro. Fijaros el pelo que estábamos atendiendo, que se parece muchísimo al tratamiento que tiene del pelo de la imagen de la Magdalena. Precisamente en 2019 publicamos en Pasión y Gloria un artículo referido a este retablo. Juan Pedro Lendínez Padilla investiga toda la historia documental de esta obra, ¿no? Y descubre el contrato a partir de 1742 en el que se le encarga a José de Medina la imaginería, a Blas Moreno, que es el que tradicionalmente se le atribuía este relieve. Blas Moreno es el autor de esas molduras, y a Francisco Calvo Bustamante, ni más ni menos que el arquitecto de la catedral, la arquitectura y el diseño del retablo. Es decir, lo mejor de lo mejor. Sí, incluso por la tasación y por el precio que se paga de lo mejor de los mejores retablos de conventos de la ciudad. Además que suda un tufo a maestría extraordinario. Fijaros lo equilibrado que está. Eso es de un dibujo magnánime, que es cómo podemos casi ahuecar los brazos de los ángeles que están sujetando a María en esa coronación. Es que es de una sutileza, es de una monumentalidad. Es tan fácil verlo, pero tan difícil ejecutarlo, que cuando lo vemos, fijaros cómo el tratamiento de paños, la sutileza del rigor del pelo, que es muy característico de Medina, como decía José, y ahí trabajaron nuestros jienenses, la gente que se vino a trabajar a nuestra tierra, y le hemos pegado un puntapié a la historia que algún día le devolveremos a muchos esos puntapiés que no han desheredado, no han arrancado el alma. Y fijaros lo que nos queda, qué pieza tan bonita. Acercaros, la veis, disfrutar, porque son documentos increíbles, sobre todo para hacernos respetar como ciudad, que no somos lo que muchos quieren ver, que en Jaén no hay nada, que no tenemos tradiciones, que no tenemos artífices, que no tenemos historia. Conoced la historia de Jaén, acercaros a ella y profundizar en ella, porque es increíble. Yo lo veo pues con muchísimo dolor, aunque es una imagen bellísima, ¿no? Bellísima. Bueno, podríamos estar hablando del convento de la Coronada, de su historia, de su riqueza durante muchas horas, pero por hoy se nos acaba el tiempo. Continuaremos en el próximo domingo, si Dios quiere, y comenzaremos hablando de este convento tan interesante de Jaén. Muchísimas gracias a Javi, a Paco, a José por acompañarnos un domingo más. No hay de qué, ha sido un placer. Gracias. Gracias, Joaquín. Y a vosotros, a ustedes, los emplazo para el próximo domingo a las 6:30, cuando también estaremos dedicando un ratito a hablar de Jaén y de su patrimonio. Muchas gracias y hasta el domingo.